Biblia y comunidad, un espacio de reflexión de la Biblia a la luz de la realidad. Un programa del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. ¿Te gustaría formarte como profesional de ciencias bíblicas en Uniminuto? El programa te ofrece un conocimiento integral y te brinda fundamentos para el dominio de la Sagrada Escritura, permitiendo un acercamiento a la realidad actual. Ciencias Bíblicas es un programa acreditado de alta calidad, con modalidad presencial en Bogotá. Inscríbete ya. Informes 315-348-9967. Recuerda, 315-348-9967. Bienvenidos a todos a su programa Biblia y Comunidad, un espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto para poder comprender, reflexionar y estudiar la Sagrada Escritura. Hoy, como todos los jueves, continuamos con nuestra lectura del libro de los Números y continuamos en nuestro capítulo 10. Vamos a hacer ese gran momento que todos estuvimos esperando y preparándonos para iniciar, que es la marcha del pueblo por el desierto, y vamos a hacer la lectura desde Números 10, versículos 11 al 35. Vamos a hacer una lectura comentada porque ante la extensidad del texto pues no podemos hacer aquí un ejercicio muy juicioso de lectura propia del texto, pero sí vamos a ir haciendo una lectura comentada que nos va a permitir también encontrarnos con esos inicios del pueblo cuando marchaba en el desierto. Antes de iniciar y de presentar a nuestro invitado, quiero saludar muy especialmente a Mirna Roncayo, que nos está escuchando desde la ciudad de Barranquilla. Mirna, un gran abrazo, gracias por estar en sintonía con nosotros, y a Ingrid Guerra, que nos está escuchando desde Bogotá. Un gran abrazo y gracias por hacer parte de esta familia bíblica de esta emisora Minuto de Dios. Bueno, y hoy le vamos a dar nuestra bienvenida también a nuestro invitado, que es una gran alegría para mí poder tener a Héctor Molano aquí con nosotros hoy. Héctor, bienvenido, qué alegría que nos acompañes hoy. Sí, muchas gracias, Ivonne, y muchas gracias nuevamente por la oportunidad de compartir con ustedes este tiempo de reflexión bíblica. Saludo a todos los radioescuchas, especialmente a Javier, a Rosaura, algunas personas que ya también me están mandando aquí mensajes. Entonces vamos a tratar de estar conectados con nuestro texto de Números capítulo 10 del versículo 11 en adelante. Espero que si tienen también preguntas o algo puedan hacerlas a través de los canales que tenemos. Muy bien, Héctor. Podemos nosotros entonces invitar a nuestros oyentes para que se comuniquen con nosotros al número 317-372-2333 y nos dejen también allí sus inquietudes, sus preguntas de pronto que van a surgir durante la explicación del texto, o a través de los WhatsApps con los cuales se comunican con nosotros. Héctor, nos hemos preparado 9 capítulos para iniciar la marcha en el desierto y hoy por fin lo vamos a lograr. Así es, Ivonne. Resulta y pasa que ya están todos listicos y el texto inicia diciéndonos una fecha particular, en el año segundo, del mes segundo, del día 20 del mes. El autor bíblico pretende con esto, o quiere mostrar de alguna manera, un nivel de historia alto, ¿sí? Cuando hace este tipo de apreciaciones el texto nos muestra este tipo de números, lo que trata de hacer es involucrarnos en la lectura y que seamos muy conscientes de cuándo arrancaron y cuándo llegaron. Resulta y pasa, Ivonne, que en el capítulo primero, cuando hicieron el censo, en Números capítulo 1, allá también dice qué fecha era. O sea que entre esa fecha y esta fecha han pasado 19 días. Eso es lo que
lo que quiere decirnos es que ese tiempo que hubo entre que se hizo el censo y el que van a estar en este momento han pasado 19 días. Y pueden ser cosas muy interesantes, pero el libro de los números, como vamos a marchar por el desierto, pero eso también va a desenfocar por allá en números 13, con la visita con la envía de los espías que van a revisar, es que desde el principio, y por eso se llama el libro de números, nos dan la cantidad de soldados que ellos tienen para que, por decirlo de alguna manera, ellos tuvieran confianza en lo que iban a tratar de hacer. ¿Qué era lo que iban a tratar de hacer? Iban a conquistar una tierra que Dios se las había prometido, les permite contar a la gente y después de esa contada y de esta preparación, después de 19 días dicen, bueno, listo, ahora sí es el momento de arrancar. Entonces nos involucra históricamente en el texto. Y la segunda parte, ¿vas a preguntar algo? No, es que me llama la atención esto porque a veces nosotros nos imaginamos que las cosas suceden de un día para otro, ¿no? O sea, como que el pueblo se reunió, estuvo en el desierto y se encontraron hoy y decidieron mañana salir y ya. Y bueno, y también veíamos aquí, digamos, en estos 9 capítulos que decíamos al inicio, mire, se toma 9 capítulos para explicar toda la organización. Entonces también pensémonos cómo hay todo un tiempo también de, no sé, de preparación. No solamente, digamos, de preparación física, sino también de preparación mental, de preparación comunitaria, sí, o sea, no es solamente como un ejercicio de poner las cosas en su sitio para poder iniciar la marcha, ¿cierto? Uh-huh. Sino es también poder ayudar al pueblo a mentalizarlo, porque el proceso que está iniciando, que va a iniciar hoy, pues no es fácil. Es una cosa que típicamente nosotros tenemos cuando leemos la Biblia, que es olvidarnos de imaginar, ¿sí? Simplemente nosotros leemos como si fuese un libro, no sé, pero no sé por qué no imaginamos. Entonces cuando están todos sus preparativos, uno debe imaginarse cómo es mover una cantidad de gente. Imagínense sin megáfonos, sin nada de ese tipo de cosas. ¿Cómo hago para movilizar? Ya habían sonado las trompetas, que ese es el momento, está bien, es una manera de congregar, pero para contar a la gente, para organizar a la gente, para armar el tabernáculo, para levantar el tabernáculo, para organizarse en la marcha. Entonces, claro, como lo leemos de un verso a otro, pues nos parece que pasa poquito tiempo. Esto es muy importante. Entonces el texto nos quiere involucrar históricamente. Ahora, una cosa que tiene la segunda parte de este versículo es: se levantó la nube de encima de la morada del testimonio. Esa nube que vamos a ver después también cuando se sienta al final del capítulo, cuando ya se están moviendo por el desierto de Harán, esa nube es una muestra externa de la presencia de Dios. Una muestra externa de la presencia de Dios. Entonces, esto es muy interesante, igual. Y queridos radioescuchas, resulta y pasa que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay sitios donde hay manifestaciones especiales de Dios. No quiere decir que Dios no esté en todas partes. Dios está en todas partes, lo creemos. Dios está mucho más allá del universo. Diga que estamos mirando con un telescopio por allá tan lejos que dijimos, uy, no, eso está tan lejos, por allá también está Dios, no se preocupe. Entonces, Dios está en todos lados. Pero de manera especial se manifiesta en una nube. Yo creo que de manera especial Dios se está manifestando ahorita con una visión en un telescopio. Ahora, el que no quiere creer no cree, porque va a ver simplemente dizque el Big Bang, que por cierto es una postura muy católica porque es desarrollada por un sacerdote, pero digamos que Dios se manifiesta en todo el universo, en las personas, en los eventos, pero en el Antiguo Testamento había manifestaciones especiales. Esto se podría llamar como teofanías, y una de esas muy especiales es en la nube. La nube los guiaba de día y la columna de noche, y la nube se posaba sobre el tabernáculo. Entonces quiero que te des cuenta que se levantó la nube. Entonces, el movimiento es ordenado por Dios, porque posteriormente vamos a leer
que dice que Moisés se involucra y Moisés dice, bueno, según la orden que había dado Moisés, dice el versículo 13. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que en el Pentateuco, salvo un pasaje que no les voy a decir cuál para que lo busquen, todos los movimientos de Moisés siempre están precedidos por los movimientos de Dios. Solo hay un pasaje, no les voy a decir cuál es para que lean el Pentateuco. Por lo menos el libro. Bueno, les digo, es en el Éxodo. Bravo, gracias. Vamos a leer nuevamente el Éxodo, aunque nuestros oyentes ya lo saben, porque nosotros ya estudiamos el Éxodo. Entonces, hay un pasaje particular donde Moisés hace algo que no fue ordenado directamente por Dios. Pero en los demás pasajes siempre hay un movimiento previo de Dios. Entonces, se levanta la nube, que esto que es la acción de moverse Dios para iniciar la marcha. Ahora, cuando uno mira al final de este grupo de versículos, va a volver a ver que la nube se detiene y que Moisés hace como un poema diciendo, levántate Señor, sean esparcidos tus enemigos, ven a tu pueblo. ¿Sí? Resulta y pasa que hay muchas ideas de guerra en este movimiento de levántate Señor. Y tenemos que entender culturalmente que era la manera que tenían de ellos de entender a los dioses. Los dioses eran los que los movían también a las batallas. Entonces, en este caso, están siendo guiados, para entrar obviamente en el desierto, caminar 40 años, están siendo guiados por Dios inicialmente, por la presencia y la manifestación teofánica de Dios en la nube, así como estuvo en el arca, así como estuvo en el monte Sinaí. Entonces hay una manifestación especial de Dios en la nube. Entonces la nube es esta muestra externa de Dios. Entonces, y es también, frente a esto que tú acabas de decir, es también una forma de hacer entender que no eran decisiones voluntarias humanas, ¿cierto? O sea, como una cuestión que a mí me dio hoy, amanecí con la gana de hacer esto y lo hice, hay un pasaje ¿cierto? Donde Moisés hace eso. Pues sí, pero ya nuestros oyentes ahorita nos van a decir cuál es. Espero que sí, a ver si hay sino que es realmente todo un ejercicio de llamar a una comunidad, a un pueblo, a convocar para que vayan y luchen en nombre de. O sea, ni siquiera es una lucha propia, digamos, yo discuto contigo, mi familia discute con tu familia, ¿cierto? Sino que yo discuto contigo en nombre de. Y muy interesante porque ahí, cuando ustedes, por ejemplo, pueden observar de pronto la lucha que hubo por allá en el libro de los reyes, la lucha en Gabaón, que hay una lucha donde simplemente Dios confunde a los soldados del ejército extranjero. Ellos no tienen que hacer nada. Es una obra de Dios. Entonces, digamos que lo importante es que este camino, aunque parezca largo y difícil, es guiado por Dios. Y en una manifestación especial de Dios. Levántate, Señor. Entonces, este es un sinónimo, como decía, para preparar la batalla, digamos que es como una rima que ellos utilizaban de decir, levántate Señor, sean esparcidos tus enemigos. El mismo verbo que está utilizando allí, levántate, se levantó la nube, es como decir, bueno, nos vamos porque aquí hay que seguir la marcha que Dios quiere que sigamos. Hay una cosa interesante que quisiera decir antes de seguir con el 10:11. Resulta y pasa que hay un texto que se llama el Pentateuco Samaritano. El Pentateuco Samaritano es un grupo de libros, es el mismo Pentateuco, pero está escrito por la comunidad samaritana. Esta comunidad samaritana adiciona, antes de este movimiento de números, adiciona Deuteronomio capítulo 1, versículos 6 al 8, que lo quiero leer, porque me parece que es propicio, tiene que ver, dice, Yahvé nuestro Dios nos habló así en el Horeb, ya habéis estado bastante tiempo en esta montaña, en marcha, partid y entrad en la montaña de los amorreos y en todas sus comarcas vecinas de la Arabá, la montaña de la tierra baja, el Negev, el litoral, en la tierra de Canaán y en el Líbano hasta el río grande, el río Éufrates. Mirad, yo he puesto esta tierra ante vosotros, id
a tomar posesión de la tierra que Yahvé juró dar a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob y a sus descendientes. Y ellos llegan y ¡pum! Y marchan, arrancan y marchan. Entonces, a mí me parece interesante que los samaritanos adicionen esto, porque lo que está mostrando es que es la promesa que ellos ya tenían. O sea, es una promesa que viene desde el Éxodo, viene inclusive desde el Génesis, que va a tomar posesión de esa tierra, van a llegar a esa tierra, que van a tener que pasar por algunas dificultades, pero que la manifestación especial de Dios está con ellos. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta esto. Hasta ahí creo que es el primer versículo bien comentadito. Bueno, menos mal que tenemos muchísimo tiempo para poder seguir hablando del texto. Son solamente 26 versículos, entonces, bueno, muy bien. Dentro de esta experiencia un poco de pueblo, yo sí quisiera hacerte como una pequeña pregunta también, como para que nos ayudes a pensarnos y a entender también como esas interpretaciones que nosotros podemos hacer también de esas experiencias fuertes de vida que nosotros llevamos, y que creo que frente a esto que tú nos explicas, el lenguaje que se utiliza, un lenguaje también que indica esto que tú dices, vamos a guerra, o sea, aquí no nos vamos de paseo, de campamento, ¿cierto? Cómo nosotros también podemos entender esas manifestaciones de Dios hoy en nuestra vida, para poder comprender también esa misión a la cual estamos llamados hoy como iglesia. Vemos que los contextos son diversos, vemos que las situaciones también de los pueblos en ese tiempo pues eran distintas, ¿cierto? No había, digamos, ya no habían pueblos todavía totalmente asentados en las tierras, no había una delimitación territorial, o sea, digamos que la dificultad también territorial y de posesión de tierras y este tipo de cosas pues era distinta. Muy distinta, sí. Pero ¿cómo podemos entendernos hoy como iglesia? Con mucho gusto. Frente a esos desafíos que nos propone Dios en las manifestaciones actuales? Sí, muy buena pregunta. El libro de Efesios, capítulo 6, nos habla de la armadura espiritual. Lo que está haciendo un cristiano, buen cristiano, cuando camina en el mundo, es hacer una batalla. ¿Por qué? Porque él debería, y él y ella, deberían comportarse cristianamente en cada detalle. Y si se comporta cristianamente en cada detalle, está haciendo una batalla. Está dando una batalla. La batalla de la fe, como les decía, algunos vieron una galaxia atrás de Andrómeda, yo veo la obra de Dios. Estoy batallando todo el tiempo con eso. Entonces, mi batalla es hacer lo bueno porque Dios es el que me ve. Entonces, yo voy por la calle dando batalla, y cada vez que tengo un encuentro y una necesidad de marcar justicia en el nombre de Dios, yo lo voy a hacer. No es fácil, porque hay mucha presión del mundo por hacer cosas contrarias, pero un buen cristiano da batalla cada vez que dice, yo soy creyente, no voy a hacer eso, que eso está mal. Entonces ahí está dando la batalla más grande. Y una batalla de ataque es cuando decide hablarle de Dios a otra persona. Eso ya es ataque puro. Por eso en Efesios, capítulo 6, cuando habla de la espada, dice la espada que dice allí en griego es la espada corta. Porque recuerden que los soldados romanos tenían una lanza, una espada adicional para la pelea cuerpo a cuerpo y una espada pequeña que guardaban en el cinto, que esa es la que menciona, que esa es la que se penetraba por el lado, por el costado del contrincante. Para destruirle los órganos. Sí. Entonces la batalla se hace cuerpo a cuerpo, de lado a lado, para que ahí, cuando usted le diga a una persona, crea en Dios, cuando usted le diga, venga, la invito a la misa, la invito al servicio dominical, la invito a que hagamos oración, la invito a que no nos preocupemos por eso, sino oremos, está usted haciendo la batalla más grande. Entonces, no se les olvide eso. Voy a pasar al versículo 2, ¿está bien? Sí, pero yo creo que ya casi nos toca irnos a pausa. Nos quedan unos 2 minuticos para esto. Entonces, quiero decir entonces rápidamente que la nube salió y después llegó al desierto de Parán. Se paró en el desierto de Parán. Este desierto
es una zona donde van a pasar la mayor cantidad de tiempo. Está en el centro de la península del Sinaí y el desierto de Paran está principalmente asociado con Kadesh Barnea. Kadesh Barnea. Entonces miran, ¿y eso qué es? No se preocupen, ustedes después van a llegar a Kadesh Barnea. ¿Por qué les pongo el punto de Kadesh Barnea? Porque es como un oasis que va a haber allí, que va a ser como una base militar para que ellos después puedan llegar. Entonces todo el desierto de Parán está en el centro de la península del Sinaí y está asociado muchas veces con Kadesh Barnea, que es una clave militar. Y toda esta zona de Parán, que es importante que lo diga, está o parece ser de los madianitas. ¿Por qué introduzco esto? Porque es que después nos vamos a dedicar a hablar de las tribus y quiero que sepan que la parte final donde Moisés va a hablar con una persona, con el señor Jehová, que es madianita, le va a decir, venga conmigo y usted me muestra por dónde, porque es que usted es madianita. Entonces los madianitas manejaban la tierra. Entonces eso es lo que quería decir antes de este cierre. La nube se detuvo en el desierto de Parán, o sea, se metieron al desierto de Parán, desierto que posiblemente era controlado por los madianitas. Ojo, con esto que quiero decir, así como dice Ivonne, ¿cómo lo aplicamos en este momento? A veces hay que caminar por el desierto. Y no es que, uy, si me va mal, es que esto no es de Dios porque me está yendo muy mal. No necesariamente. Acordémonos del pueblo de Israel. Sí, no necesariamente. No necesariamente porque haya una providencia negativa. Si no saben qué es providencia, por favor, entren al catecismo, busquen allí providencia y encuentran lo que es la providencia de Dios. Los que no son de confesión así pueden buscar lo que es providencia de Dios. Pero la providencia de Dios no siempre porque sea positiva quiere decir que sea la voluntad de Dios. Y no siempre que sea negativa, o sea, que le vaya mal. Es que Dios no está. Es que no está. Dios está y los metió en un desierto. Pues yo diría más bien que Dios está presente siempre, tanto en los momentos difíciles como en los momentos alegres, felices de nuestra vida. Pero digamos que para nosotros los seres humanos es mucho más fácil asumir la felicidad que la tristeza o la dificultad. Muy bien, y con esto nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos. ¿Te gustaría formarte como profesional de ciencias bíblicas en un minuto? El programa te ofrece un conocimiento integral y te brinda fundamentos para el dominio de la Sagrada Escritura, permitiendo un acercamiento a la realidad actual. Ciencias Bíblicas es un programa acreditado de alta calidad. Con modalidad presencial en Bogotá. Inscríbete ya. Informes 315-348-9967. Recuerda, 315-348-9967. Atención, atención, noticia exclusiva. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? El programa de Ciencias Bíblicas de Uniminuto te ofrece un conocimiento integral y te brinda fundamentos para el dominio de la Sagrada Escritura, permitiendo un acercamiento a la realidad actual. Programa acreditado de alta calidad. Con modalidad presencial en la ciudad de Bogotá. Inscríbete ya. Informes 315-348-9967. Recuerda, 315-348-9967. Y de regreso esta tarde en su programa Biblia y Comunidad, estamos abordando el texto donde el pueblo inicia su travesía, su marcha por el desierto, Números 10, 11 y siguientes. Trabajamos en la primera parte de nuestro programa prácticamente el primer versículo, desarrollando como esos elementos claves, obviamente yendo de adelante hacia atrás en el texto, pero revisando esos elementos claves que nos propone el texto, unas palabras también claves como el hecho de levantar, que tiene un significado obviamente de andar, de ir hacia la guerra, y también de ver esa manifestación de Dios que es a través de la nube, que le permite al pueblo también entender que es un Dios que está con ellos, pero también es un Dios a partir del cual o a través del cual ellos obran todo este proceso y hacen todo este inicio de la marcha y
todo lo que va a acontecer más adelante, que ya en el transcurso de los programas vamos a ir mirando. Así es, Ivonne. Entonces, ¿cómo vamos a continuar, Héctor, apropiando y desarrollando este texto bíblico hoy? Entonces, después de que llegamos al desierto de Parán, dice que pues, se pasó, y el versículo 13, ya en adelante, que van a ser muchos versículos que no los vamos a nombrar y leer todos, nos va a dar el orden de la movilización de las tribus. Entonces dice, desde el versículo 14, la bandera del campamento de los hijos de Judá en primer lugar, por cuerpos de ejército, al frente de su tropa iba Nazón, hijo de Aminadab, al frente de la tropa de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. No los voy a leer todos, simplemente les voy a leer las tropas. Y les voy a decir por qué y cómo es esto. ¿Por qué y cómo es esto? O sea, las tropas que hay allí son Judá, Isaacar, Zabulón. Luego Rubén, Simeón, Gad, luego Efraín, Manasés, Benjamín y luego Dan, Aser y Neftalí. Entonces, es interesante ver que el primero que arranca es Judá. Judá tiene la preeminencia. De acuerdo a Génesis 49:10, Judá es el que tiene el derecho a ir adelante, él va al frente. Y quiero nombrar a estos tres, porque los nombré en grupos de tres. Dentro de estos tres, Judá, Isaacar y Zabulón, estos tres van al frente. El líder de estos tres es Judá, y es el que tiene la preeminencia. Pero hay un detalle que quiero enseñarles hoy, un detico chévere. Estos tres son descendientes de Lea. Recuerden que era Jacob, que amaba a Raquel, y también a Lea, fueron esposos de él. Estos que están al frente son los primeros, son hijos de Lea. Ya vamos a ver, y espero que ustedes se den cuenta, quién está más cerca del tabernáculo. Entonces, los que van al frente de la batalla, los de la preeminencia, van a ser los descendientes de Lea. ¿Sí? Entonces, acá lo que aparece, en estos títulos aparece el nombre de la tribu, aparece el principal de la tribu, de cada una de tribu, y el apellido, o sea, hijo de. Entonces, en cada uno va a aparecer el nombre de la tribu, el principal de la tribu y el apellido, hijo de. Entonces, este primer grupo son los descendientes de Lea. Luego de que pasan estos tres, viene el desmonte del tabernáculo. Se desmonta el tabernáculo, ¿sí? Y después del desmonte del tabernáculo, que está en el versículo 17, entonces fue desmontada la morada y partieron los hijos, y ahí dice los hijos de Gerson y los hijos de Merari, llevando la morada. Ellos son los encargados, los que les correspondía mover la morada, ¿sí? El lugar santo. ¿Por qué les correspondía esto? Esto ya está previamente determinado que eran los encargados. Usted lo puede buscar en una concordancia al final de sus Biblias, se va a dar cuenta que ellos eran los que se le habían dado la orden de desmontarlo. O sea, piensen ustedes, imagínense una tienda de campaña, un camping, pero un camping grande, en el cual los hombres siempre llegan al camping con los niños, vamos a armar el camping, y no pueden armarlo, porque hay algo que les queda grande, y entonces dicen, hay que sacar las instrucciones. Imagínense en un camping muy grande, donde hay que hacer un orden muy particular en el desmonte de los elementos, en el proceso de guardarlos y en el proceso de transportarlos. Esto los hacían los hijos de Gerson y Merari. Luego vienen Rubén, Simeón y Gad. Rubén, Simeón y Gad. De estos tres, el que dirige o el principal es Rubén, mayor por supuesto. Rubén y Simeón son también descendientes de Lea, de la línea de Lea. Gad es descendiente de la línea de Silfa, una de las concubinas. Después de estos tres, entonces miramos Judá, Isaacar, Zabulón, luego viene Rubén, Simeón y Gad, viene el desmonte del tabernáculo, Rubén, Simeón y Gad, y luego vienen los encargados de los objetos sagrados, lo más sagrado que había en el templo. Versículo 21, entonces partieron los queatitas o queratitas algunos que llevaban el santuario, o algunas versiones dicen los objetos santos.
¿Quiere los objetos santos? Los objetos santos, el arca, la mesa, todos estos lugares donde la presencia de Dios se manifestaba de una manera especial. Y miren quién está más cerca de los objetos. Obviamente ellos eran los encargados, que eso está en Levítico capítulo 19. Los que vienen después de ellos son Efraín, Manasés y Benjamín. Efraín, Manasés y Benjamín son descendientes de Raquel, la más amada de Jacob. Conclusión, los más amados son los que iban a estar más cerca de la presencia en el movimiento del templo, de la morada. O sea, dejan la preeminencia, o sea, llevan los objetos sagrados al frente y aquí están, digamos, como diríamos en una Eucaristía, la patena o el copón. El copón, ¿sí? Digamos, ese elemento en ese momento sería lo sagrado. Y los que están más cerca a este elemento son Efraín, Manasés y Benjamín. Ese es el orden. Descendientes de Raquel. Muy interesante, porque entonces al frente tiene los descendientes de la primera mujer, ¿cierto? Que son los que van a colocar como, digamos, si hubiese una batalla, estarían obligados a iniciar la batalla, la defensa del pueblo. Nos vamos a dar cuenta que extrañamente, no, diferente a otros momentos, el pueblo no se va a mover como en cuadros, sino se va a mover en línea en ese momento por el desierto, así como lo estoy nombrando: Judá, Isaacar, Zabulón, Rubén, Simeón, Gad, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser, Neftalí. Entonces van a ir en esa línea y los primeros que tenían que entrar en batalla serían los descendientes de la primera mujer, Lea, que eran los más fuertes. Y los que están más cerca a la presencia de los mejores objetos son los descendientes de la amada, de Raquel. Muy, pero muy interesante. Cierran estos y dejan atrás, en las tribus de atrás, las que protegen la retaguardia, son tribus que tienen que ver como descendientes de las concubinas. Dan, descendiente de Bila, Aser de Silfa y Neftalí de Bila. Entonces dejan en la retaguardia, ¿sí?, como los que no importan mucho, los dejan en la parte de atrás, dejan que son los hijos de las concubinas. Entonces es muy interesante porque el amor que sentía, digamos, Jacob, y después llamado Israel, por esta mujer y sus descendientes, influyó de alguna manera en su cercanía a los objetos sagrados. ¿Sí? Por lo que es lo que el texto nos quiere mencionar. Ahora, por supuesto que un buen entendedor del Antiguo Testamento diría: oiga, qué interesante mirar Números capítulo 2, que es donde están las distribuciones de las tribus. Allá también ustedes van a ver que al frente van a estar Judá, Isaacar y Zabulón. Al frente van a quedar ellas también, ¿sí? Y lo mismo en la parte de los lados van a dejar a las concubinas, y en la parte de atrás, cercano al lugar santísimo, Efraín, Manasés y Benjamín. Entonces, yo creo que se den cuenta que estas relaciones en esta época, aunque, pues por supuesto, nosotros que creemos en el texto bíblico y estamos diseñados, un hombre para una mujer, y una mujer para un hombre, en ese momento este señor tuvo 4, pero ese amor que le tuvo y como esa elección que dio a través de esto, influyó bastante en eso. ¿Cómo aplicamos eso a nuestros días hoy? Porque eso es lo interesante, mirar esto. Y creo que también nos ayuda a nosotros a mirar una perspectiva también desde donde está escrito el texto, ¿no? O sea, no perder de vista estos elementos que tú nos resaltas, porque también nos ayudan a comprender todo. El entramado. Sí, digamos, todo lo que hay detrás de ese mensaje que quiere transmitir el texto, de la cultura que se vivía,
de las relaciones también, cómo se daban, cómo se permitían también, y cómo esto también nos ayuda a entender que Dios no es, ¿cómo lo podemos decir?, autoritario en el ejercicio de las relaciones humanas, sino que las respeta de tal manera que es capaz Pues yo preferiría decir que hay soberanía en las contingencias humanas. Un poco más raro. Esto es, yo creo que sí, hay ciertos grados, pero digamos que algunos estudiantes míos que de pronto van a estudiar profetas, vamos a meternos con eso de las contingencias humanas, porque sí, es lo que tú estás diciendo, desde nuestra perspectiva, lo que tú estás diciendo es absolutamente cierto. Nuestra perspectiva es esa, como que hay cierta libertad, cierto movimiento, cierta elección, pero también hay textos en los cuales ya se muestra que Dios siempre hace su propósito, ¿no? Y aún lo hace a través de esas contingencias humanas. Yo quisiera de pronto aplicar esto, pues, o por supuesto, recordando que Lea, pues Labán le metió a Lea, a Jacob, a la cabaña, no como una cosa mala, sino porque en esa época dejar a una mujer mayor que su hermana sin casarse era una desventura para ella. O sea, era triste, era desventura, y era posible que ella se hubiese quedado... Era una desgracia. Era una desgracia. Una Entonces, desgracia digamos total. que esto es parte del amor que sintió su papá por ella, y evidentemente inicialmente pudo haber sido una carga para Jacob, pero como vemos que sus descendientes están al frente, no necesariamente, porque son sus primeros esfuerzos, su primer fuerza, su primer amor. Entonces, lo que yo sí quiero decirles es que qué tan importante es que nuestros hijos entiendan que ellos, o por lo menos usted cuando conciba, se dé cuenta que usted los ama tan grande que los va a colocar en el lugar más cercano para Dios. Me emocioné. Sí, o sea, yo amo tanto a mi hija que lo que más le quiero que ella tenga es que esté cerca de la presencia de Dios. Eso es lo que más quiero. Sé que es lo que más le ayuda. Entonces, el amor que le profeso, por supuesto, a mi esposa, está manifestado de alguna manera en el amor que le tengo a ella. Y es lo que más quiero con ella. Así como Efraín, Manasés y Benjamín están más cerca de la presencia de Dios. Entonces, chicos, varones, por favor, ¿qué están haciendo con su sexualidad por ahí? ¿Cómo están utilizando su sexualidad y cómo están dejando hijos por ahí tirados? El amor con que se compromete un ser humano es importante, porque esto va a inferir de alguna manera en los hijos. Y creo que es un llamado también hoy a una acción responsable de nuestra vida, ¿no? O sea, yo creo que no solamente desde la sexualidad, si bien pues aquí hay un elemento clave que habla de los hijos, obviamente de las tribus de Jacob, pero cómo podemos también nosotros ser responsables ante todas las acciones de nuestra vida, ante esa misión y ante ese encargo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como creyentes, como miembros de una iglesia, una comunidad, como miembros de su pueblo escogido, porque podemos decir nosotros hoy que somos el pueblo escogido de Dios. Somos el pueblo escogido. Entonces, cómo también nosotros estamos llamados a vivir en la responsabilidad y de proteger también todos los frutos que esta responsabilidad pues nos lleva, ¿no? Entonces, me gusta eso que dijiste, cómo proteger nuestra simiente. Si bien, dense cuenta, si bien los que están más cerca de la presencia de Dios son los amados, quiero que sepan que todos los descendientes iban en la presencia de Dios, porque ya hemos dicho que Dios estaba en todas partes. O sea, que no fue que dijeron, bueno, y se fueron estos y dejaron tirados a Adán, Aser y Neftalí. No. Todos iban. Entonces, esto es muy importante, cómo estamos cuidando a nuestra descendencia. Esto es muy, muy importante. Entonces, digamos que uno podría profundizar un poquito más con este
estos movimientos que hay en las tribus, ustedes se pueden dar cuenta cómo hay esos movimientos en las tribus, y es muy interesante cómo el texto bíblico maneja esto. Pero aquí van en línea recta, desarmaron la morada, llevaron los objetos sagrados y arrancaron su camino hasta que se detuvo ya la nube. Y creo que esto también, tú lo presentas aquí como esa relación padre e hijo, pero también creo que es esa relación de líder de comunidad, de estos hijos en la fe, del cuidado también de la comunidad, que es fundamental, ¿no? O sea, no podemos abandonar a nuestros hermanos, a nuestros hijos en la fe, porque somos responsables de ellos, y es aquí también, y es también aquí una invitación a que todos somos importantes dentro de la comunidad, independientemente del lugar que ocupemos. O sea, yo creo que aquí el hecho de que tú y yo vayamos caminando juntos en un ejercicio comunitario nos responsabiliza al uno del otro. Entonces, estamos llamados a eso, a cuidarnos, estamos llamados a protegernos, estamos llamados a caminar juntos sin perder de vista esa presencia de Dios, que es el centro y fundamento de nuestra fe. Sí, así es, y me gustó mucho lo que dijiste de la aplicación espiritual, porque también tenemos un grupo de personas que están detrás de nosotros, y algunos van a estar más amados. Yo siempre les digo, no se pongan tristes porque, es que ese es preferido. Mire, el Señor Jesucristo se le transfiguró a 3 y solo a uno lo dejó recostar en el estómago. Solo a uno. Y los otros 3 estuvieron viendo eso. Pero todos los otros también los amó hasta el final. Dice que Juan capítulo 13 dice que los amó hasta el final, y ahí estaba Judas. Entonces, todos son amados. Obviamente hay cosas como aquí en lo que estamos hablando, y muy bonita la aplicación que haces, la responsabilidad que tenemos como líderes para frente a las comunidades. Quiero hacer el cierre para que no vaya a quedar en punta. Para que esto no vaya a quedar cojo. Para que no vaya a quedar cojo. Luego Moisés le dice a Jobab, le dice, mire Jobab, venga y nosotros nos vamos a ir, nos vamos a meter aquí, venga. No, yo no me voy por allá. Y le dice, no, pero vamos porque es que tú conoces más el lugar, venga, metámonos por aquí. Y finalmente él viene. Entonces Jobab es el cuñado de Moisés. Él es el cuñado de Moisés. Y entonces hay una cosa muy interesante, es que la palabra Jobab en hebreo significa amado. Es como si se llamara amado, el Señor amado. Es el amado. Entonces digamos que, ¿cómo no le va a decir al amado que entre en este cuento? Pero es madianita, sí, pero él conoce el terreno, y ¿por qué no? Si finalmente Dios me guía, porque ya sabían que la nube lo iba a guiar, digamos que es como una concesión de tratar de involucrar a otra persona y decirle, ven, haz parte de esta bendición. Te amo tanto que yo quiero que seas parte, y entra en este combo. Pero si es madianita, sí, pero venga, entre en este combo. Usted también puede entrar. Entonces, era el cuñado de Moisés. Entonces, digamos que ahí ya cerramos, porque ya después lo que viene es, levántate Señor, y la nube de Yahvé iba sobre ellos, dejaba el campamento, y Moisés decía, levántate Yahvé, que tus enemigos se dispersen, que es el grito poético que siempre hacían, y cuando se detenía decía, vuélvete Yahvé a las miriadas de Israel. Digamos que era un dicho como que hacían en cada jornada, levántate Señor, detente Señor, levántate Señor, y así fueron caminando durante 40 años en esa continua guía, habiendo metido a una persona que sabía el camino. Él sabía porque él era madianita y él estaba en la región, pero lo quisieron meter en el cuento, ¿sí me entiende? O sea, venga, haga parte de esta bendición. Esto también tiene su aplicación, porque uno a veces piensa que ese de pronto no tiene nada que ver acá. O ese no es de mi grupo. Ese no es de mi grupo. No lo dejemos entrar. No lo dejemos entrar. ¿Y qué tal que sí? ¿Y por qué no lo convida? ¿Y qué tal que ese sí sepa? ¿Y qué tal que él sí pueda? Venga para acá. Entonces, mírelo como un amado. Muy interesante que estuve mirando la palabra hebrea. Mírelo como un amado, ¿sí? Y hay otro pedacito que dice que iban como a 3 días de camino. Ese pedacito que también es chévere.
es como un dato que ellos tienen para hablar que ese es el tiempo como para que la presencia de Dios no los queme, como que vamos a salir 3 días de camino, ese es el datico que quería ahí terminar con ello. Pero entonces recuerden, Dios los va a ir guiando, meten a alguien en el cuento, dicen, venga para acá, Joab, no, venga, vamos, y todos siguen en bendición, no abandona ningún hijo, no abandona ninguno, aunque hay unos preferidos. Ahí estamos. Bien, mira, yo quiero invitar a nuestros oyentes también a que de pronto en la parte final de sus Biblias se encuentran unos mapas bíblicos que también nos ayudan un poco como a ubicarnos dentro de ese caminar que ha venido haciendo el pueblo de Israel, y podemos ver la península del Sinaí justamente entre 2 lugares, ¿no? Si lo miramos de frente, a la izquierda está Egipto y a la derecha está Madián, ¿no? Entonces también el hecho de entender, nos decía Héctor que la nube se para en el desierto de Parán, y Parán pues digamos que colinda con Madián. Entonces también pues esto nos ayuda a entender un poco como sí, estos elementos que están ahí, nos ayuda a entender la travesía del pueblo, que si vemos pues el territorio es bastante amplio. Cosas que enseñamos en el programa de Ciencias Bíblicas. Sí, en Introducción a la Biblia, en nuestra clase de Exegética 1, y en cada clase los profesores hacen ubicación geográfica. Que eso también nos ayuda a entender un poquito, pues muy probablemente también de pronto para Moisés se me ocurre en esto que tú decías ahorita, que invita a su cuñado, Joab, ¿cierto? A que Joab, sabe más. Porque conoce el terreno, justamente porque van pasando por ahí, sí, claro. ¿Cierto? Y nos puede ser útil. De pronto no entendía mucho el camino de la nube porque el viento podía soplar y a veces no entendía. Ahí fue ¿cierto? yendo. Pero digamos que también el Señor se vale de todos estos, de todas estas personas, de todos estos personajes, de todas estas circunstancias. Aquí vemos territoriales, sí, hemos podido revisar el mapa, pero también vemos otras circunstancias sociales, culturales, humanas, de las cuales Dios también se vale, sí, para que nosotros lleguemos al lugar donde Él quiere que nosotros estemos. Vamos a enviar unos saluditos antes de irnos. Saluditos a Daniel, a Anabel, Rosaura, Javier, Sebastián. Dios los bendiga mucho. Bien, muchísimas gracias, Héctor, por estos elementos tan interesantes que nos das de este inicio de la marcha del pueblo de Israel en el desierto, y a todos ustedes mil gracias por estar en sintonía con nosotros en este su programa Biblia y Comunidad. ¿Quieres enriquecer tu servicio en la iglesia desde la palabra de Dios? Estudia Ciencias Bíblicas en Uniminuto. Es un programa acreditado de alta calidad para adquirir las destrezas, conocimientos y habilidades del estudio científico y académico de la Sagrada Escritura. Es tiempo de avanzar. Inscríbete ya. Informes en el 317-517-5587. No lo olvides, 317-517-5587. Biblia y Comunidad, un espacio de reflexión de la Biblia a la luz de la realidad. Un programa del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto.